Dios les bendiga. Mi nombre es Melanie Encarnación y voy a estar ministrando en esta ocasión para la gloria y honra del Señor el himno Estuve ahí. Grande Jesús. En tu puerto, llorando sin consuelo, no encontrabas la salida a tu problema, desesperado, buscando una respuesta, no lograbas entender que estuve ahí. Y yo te vi en el momento de tu soledad, estuve ahí. Tú me decías, yo no puedo más, te escuché. No me vistes, pero estuve ahí. Mi espíritu te consolaba, te abrazaba y te cuidaba. No me vistes, no, 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 pero estuve ahí. Y búscame en espíritu y verdad, alza tus manos en completa adoración y verás que todo obra a tu favor. Yo te vi en el momento de tu soledad, estuve ahí. Tú me decías, yo no puedo más, te escuché. No me vistes, pero estuve ahí. Mi espíritu te consolaba, te abrazaba y te cuidaba. No me vistes, no, 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 pero estuve ahí. Y búscame en espíritu y verdad, alza tus manos en completa adoración y verás que todo obra a tu favor. Santo eres Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres tú quien nos da la fuerza, Señor, cuando más débil nos sentimos. Grande Jesús. Grande, mi Dios. La palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Grande eres Dios, aleluya. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Gracias.
hermanos, que el Señor les bendiga. Le habla su hermana Tatiana Vázquez y estaré ministrando la alabanza Mi trabajo es creer. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Me alegra estar contigo nuevamente. Espero que la presencia del Señor ilumine tu vida en este día
y te permite experimentar su grandeza. Nos congregamos nuevamente a través de este medio para participar de la adoración a Dios y de la búsqueda de su presencia, y también recibir su palabra como alimento espiritual, que es el que nos sostiene, el que nos nutre en medio de un mundo que está en caos y que tiene la tendencia a llevarnos hacia el mal cada día. Pero qué bueno es saber que contamos con Dios, que nos encamina hacia el bien. Te invito a considerar en este día el tema que hemos separado para hoy, que se titula El descanso espiritual, y lo queremos fundamentar en un pasaje hermoso de la palabra que está en el capítulo 11 de Mateo, el verso 28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa expresión de Jesús es importantísima para nosotros porque nos invita a meditar en lo que nosotros somos realmente y lo que tenemos que hacer. Ciertamente el tema que tenemos sobre el cansancio, o el descanso más bien, que está producido por el cansancio. Cuando nos cansamos, pues queremos descansar, necesitamos descansar. De hecho, eso es una condición natural en el ser humano que Dios estableció desde el principio para que nosotros podamos renovar fuerzas, para que nosotros podamos fortalecernos y continuar haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros completamos una jornada diaria, terminamos cansados, agobiados, agotados, pero vamos al descanso cuando llegamos a nuestros hogares después de un día de trabajo. Obviamente descansamos, en las noches dormimos, se supone que la noche sea para dormir, aunque hay gente que le encanta hacer otra serie de cosas, pero gran parte de la noche debe ser para el sueño, para el descanso, para liberarnos de las tensiones mientras dormimos y levantarnos nuevamente al otro día renovados, con nuevas fuerzas, con nuevo deseo de seguir trabajando. Ese es el propósito que Dios tuvo al principio cuando seleccionó el modo de sueño que nos dio a nosotros, que integró en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, para que nosotros podamos completar el ciclo normal en cada día. Y ese ciclo, pues, obviamente, es trabajar y luego descansar. En este contexto, ¿verdad? Estamos hablando. Ahora bien, cuando hablamos de cansancio y de descanso, no estamos hablando meramente del cansancio físico, que es el que más nos preocupa a veces como humanos. Yo quiero hablarte de 3 tipos de cansancio hoy, pero enfatizar en uno. Quiero hablarte primero del cansancio físico, que es el que más cerca está de nosotros, el que en primera instancia nosotros podemos percibir y participar de él, porque es el que tiene que ver con el cuerpo físico. Nosotros todos los días experimentamos cansancio porque hacemos algún tipo de ejercicio. Por más que nosotros intentemos descansar, siempre necesitamos salir del descanso para empezar una tarea, una labor, un ejercicio, lo que sea. Y eso pues va haciendo su función en nuestro cuerpo, va ejerciendo en nuestros cuerpos de tal manera que en un momento dado nos cansamos. Por eso es que el trabajo, el agotamiento viene porque nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, y el cuerpo físico fue diseñado para llevar a cabo tareas, para levantar cargas, para soportar unos volúmenes a veces que se ponen sobre nuestros cuerpos o que cargamos en nuestras manos, ¿verdad? O que nosotros los usamos en el trabajo que desempeñamos. Así que hay muchas formas de verlo, pero el cansancio físico tiene que ver con el trabajo físico, y eso pues todo el mundo lo entiende y lo conoce porque todos participamos de él en alguna medida. Aún el ama de casa, que a veces usamos mal la expresión de que no trabaja. Las amas de casa no trabajan, eso es falso. Un ama de casa trabaja posiblemente mucho más que la mayor parte de los hombres, porque el ejercicio que hace una mujer en la casa todo el día, llevando a cabo las tareas domésticas, no tiene comparación con la que llevamos a cabo los hombres. Y por esa razón todo el mundo se cansa, aún los niños. Isaías decía: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, porque en la fortaleza física está la oportunidad y la posibilidad de trabajar, de llevar a cabo tareas y llevar a cabo ejercicios, ¿verdad? Nosotros podemos hacer todo eso porque tenemos fortaleza física, pero llega un momento, decía el profeta, se cansan, se fatigan, Pero fíjense, a mí me agrada mucho la expresión del profeta cuando dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. De eso es que se trata, ¿verdad? Dios nos capacitó para recibir fuerzas nuevas
en virtud de su acción en nosotros. Cuando Dios actúa sobre nosotros, ese poder de Dios que influye en nuestras vidas, que llega a nosotros en virtud de nuestra relación con Él, ese poder nos capacita y nos faculta para renovarnos, tanto en el ámbito físico como en los demás. Pero ahora estamos en el ámbito físico. Así que una persona, por ejemplo, tiene la capacidad de levantar cargas. Jesús habló de las cargas que nosotros tenemos y que Él dijo que es necesario que las depositemos en Él, ¿verdad? La Biblia dice claramente, las palabras que citamos de Jesús, vengan a mí, decía Él, vengan a mí. Dios invita a cada uno, te invita a ti, me invita a mí. Todos estamos incluidos. Por eso es que Él dice todos. El concepto del todo, como yo he explicado muchas veces, filosóficamente hablando, el concepto del todo no excluye nada. Por eso cuando el Señor dice todos, está incluyendo a la humanidad completa. Cada persona puede acercarse a Dios, puede venir ante Dios. ¿Para qué? Jesús lo dijo, para poner sus cargas sobre Él. Fíjate qué interesante. Dios te faculta a ti, como ser humano, para poner tus cargas, de la naturaleza que sean, en Él. Porque Dios tiene la capacidad de cargarlas. De hecho, el profeta decía, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Así que Dios tiene la capacidad de cargar lo tuyo, lo mío y lo de todo el mundo. Y una de las cosas interesantes con respecto a Dios es que Él puede llevar cualquier carga. Yo estoy limitado. En este mundo hay personas que tienen unas posibilidades, desarrollan unas capacidades de levantar cargas. Hay gente que se ejercita para eso. Y hemos sabido de personas que logran levantar 500, 600 libras, 1000 libras de carga porque se desarrollaron físicamente, tonificaron sus músculos, etcétera, ¿verdad? Hicieron ejercicios estimulantes para eso. Pero siempre hay un límite. Nosotros en la vida siempre tenemos límites en lo que podemos hacer. Lo grande es que Dios no tiene límites, ¿verdad? Los límites que nos imponemos nosotros no son los que Dios tiene, porque Él puede hacer cualquier cosa. Dios tiene la facultad de tomar cualquier carga sobre sus hombros. Por eso es que el salmista lo dice, echa sobre Jehová tu carga, y no la cualifica. No dice que puede ser una carga pequeña, hasta tantas libras. No, Él dice tu carga, la que sea. Está hablando en términos generales, porque Dios tiene esa capacidad. Recuerda que Él es el Todopoderoso. Y por esa razón nosotros podemos acudir a Él con nuestros problemas. Y ¿sabes qué? Lo grande de Dios es que Él puede hacer cualquier cosa. Él puede tomar cualquier carga, no importa de qué naturaleza sea, no importa de qué tamaño, no importa qué volumen tenga. Y ¿sabes qué? La carga que más efecto tiene en tu vida, la carga que más problemas te ocasiona, es la carga del pecado. El pecado es una carga enorme que está aplastando mucha gente. Pero ¿sabes qué? Cuando tú se la entregas a Dios, Dios puede con ella. Puede con ella, la tuya, la mía y la de todo el mundo. Eso es lo grande de Dios. Y lo importante es que cuando Dios toma tu carga, ¿qué hace con ella? A lo mejor tú tienes una carga y tú pues la pones a un lado y tú piensas que momentáneamente ya eso pasó, pero tú la mantuviste ahí y cuando vuelves a buscarla está ahí otra vez y tú la sientes, tú la experimentas. Pero cuando tú le entregas tu carga a Dios, tu carga desaparece para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, el profeta decía que Dios toma tu carga, las mías, las de todo el mundo. Cuando tú le entregas a Él tus cargas, tus pecados, Dios los empaqueta. Hace un paquete con ellos y ¿sabe lo que hace? Lo tira al fondo del mar, a las profundidades del mar. Y cuando Dios recibe esa carga, la echa al mar. ¿Y sabe lo que dice el profeta? Que Dios entonces no se acuerda más de ello. Dios se olvida de tus pecados. Eso es importante que tú lo sepas. Yo quiero que tú sepas eso. Dios se olvida de tus pecados. Dios no guarda, no almacena pecados de nadie. Dios no se acuerda de ellos. Y por esa razón tú puedes estar confiado y tranquilo y puedes seguir una vida feliz, una vida normal, una vida de bendición, una vida de búsqueda, una vida a través de la cual tú puedes alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios se olvidó de tus pecados. Así que no tienes tú por qué seguir acordándote de ellos. Hay gente que sigue recordando lo que eran. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tu vida sea nueva. Por eso es que el apóstol Pablo decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque ya Dios se olvidó de todos tus pecados.
Dios hizo algo nuevo en ti. Dios te hizo una criatura nueva conforme a su propósito eterno. Aleluya. Dios quiere para ti libertad total, libertad de las cargas que te oprimen, que te afectan adversamente, que crean en ti inestabilidad, desasosiego, inquietud, ansiedad, depresión, consideraciones humanas todas que te van a afectar, pero que si tú confías en Dios, no pueden hacer nada en tu contra, porque Dios se encarga de eso. Dios tomó tus pecados y los echó al fondo del mar y ya no se acuerda más de ello. Por eso, aunque hay gente en esta vida, como te decía, que han logrado levantar grandes cargas, sin embargo, tienen un límite. Siempre en la vida hay unos límites. Siempre en este mundo, siempre en esta realidad humana hay límites que no podemos sobrepasar, y eso ocurre en todo. Como le dije, el que llega a levantar 500 libras quiere levantar 600, pero hay gente que lo logra, hay gente que no lo logra. Y siempre va a haber un límite en todo. La gente ha querido lograr muchísimas cosas desde el principio, ¿verdad? Y tienen siempre unos retos. Cuando logran un objetivo, se presentan un nuevo reto donde dicen voy por más. Esa es una expresión que está de moda hoy. Voy por más. Y siempre hay eso, porque nos hacemos retos en la vida y nosotros queremos lograrlos. Y cuando logramos esos retos, queremos entonces avanzar un poco más. Nos lanzamos otro nuevo reto, mayor aún. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería. Los seres humanos han tratado de construir edificaciones, las más altas de la tierra, ¿verdad? Y eso lo vemos desde el principio. Inclusive, ustedes saben que en los comienzos de la humanidad, allá en la época, en los tiempos antiguos, hace más de 6.000 años, existió una gente que tuvo el deseo y la intención, decía, de hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo. Ese era el objetivo, con Nimrod y otra gente de esa época, que Dios vio su iniciativa, vio su deseo, su intención, vio su objetivo, su meta, y Dios tuvo que intervenir porque Dios mismo reconoció que si Él no intervenía, ellos iban a lograr su objetivo, pero Dios no quería eso en ese momento. Por eso Dios intervino, ¿verdad? Y ustedes saben la historia bíblica, cómo Dios rompió aquel propósito. Pero el hombre nunca ha cesado en su intento de lograr más en ese aspecto. Y inicialmente pues las estructuras que ya tenían un piso, 2, 3, 4 y siguieron subiendo a 50 pisos. A veces pensamos que eso es un edificio muy grande, muy alto, pero no, llegamos a los 100 pisos, sobrepasaron los 100 pisos, estaban los 110 pisos, los 200 pisos. Hoy hay un edificio que es el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa en Dubái, que es una estructura enorme, tiene cerca de 2.000 pies, un poco más de 2.000 pies de altura. Y entonces así fue el objetivo de esa gente, tener la estructura más alta del mundo. Dubái es la ciudad más moderna del mundo hoy en día, pero antes que él estuvo la torre de Kuala Lumpur en Malasia, estuvo la torre Sears en Chicago, estuvo los edificios de las Torres Gemelas en Nueva York, y en fin, ha habido a lo largo de la historia muchos proyectos por el deseo del ser humano de alcanzar un nuevo reto, de lograr un objetivo mayor, pero eso se ve imposibilitado por las limitaciones que tenemos, y tenemos que reconocerlas. Tenemos que reconocer cuando hay limitaciones en nuestras vidas y podemos llegar a unos objetivos, podemos cumplir unas metas, pero llega un momento en que ya no podemos más. Y ese es el problema. Esas cargas que nosotros mismos ponemos sobre nosotros nos van haciendo daño, ¿ya? Y necesitamos entonces descanso, porque estamos creando un agotamiento físico en virtud de los trabajos que hacemos, pero ese no es el objetivo de Dios. Dios te dice, por eso, echa sobre mí tu carga. La carga física es una de ellas. Y Él quiere resolver ese problema, Él quiere darte descanso. Pero óyeme bien, todavía hay 2 tipos de descanso más que yo quiero considerar contigo. Por cierto agotamiento, por el trabajo que hay en ese ámbito. Estoy hablando del ámbito emocional ahora. Hay cargas emocionales que nosotros tenemos que sobrellevarlas, tenemos que llevarlas adelante, ¿verdad? Muchas veces, pero eso necesita que nosotros tengamos un descanso también. Cuando nuestras emociones se afectan y entonces empezamos a experimentar congoja y empezamos a experimentar ansiedad, depresión, etc., es porque tenemos una carga muy fuerte emocional, porque nosotros fuimos creados por Dios con la capacidad de tener emociones, pero esas emociones se van agobiando
esas emociones se van cargando. Esas emociones van teniendo complicaciones en el desempeño de nuestras vidas. Y por esa razón necesitamos también descanso emocional. El ser humano se agota emocionalmente por la problemática interior. Porque recuerda que nosotros tenemos unas cualidades y unas capacidades y unas condiciones que nos llevan a actuar emocionalmente. Y parte de eso es la alegría, por ejemplo. Nosotros emocionalmente podemos ser alegres, podemos ser gozosos, podemos tener satisfacción, pero también podemos tener condiciones extremas, muy amargas, muy difíciles, muy negativas, como es la tristeza, el sufrimiento, el dolor, todas esas cosas que llegan a nuestra vida en un momento específico por alguna situación y que empiezan a crear una cierta presión interior en nuestra vida, de tal manera que nuestras emociones se cargan negativamente y ahí entonces empiezan a manifestarse los síntomas de esas cargas emocionales que pueden estar en nosotros y que nos agobian a tal extremo que a veces pueden llevarnos inclusive hasta las consecuencias últimas, como la muerte, por ejemplo. Hay gente que por una emoción que han tenido, pues deciden que no pueden soportar la carga emocional que hay en su vida y entonces se suicidan. Entonces toman las decisiones más extremas y más negativas en su vida, que van a incidir en una problemática peor, porque entonces se va a afectar su vida espiritual, que es el otro ámbito en el cual tenemos injerencia, ¿verdad? Nosotros tenemos también cargas espirituales, porque Dios nos creó con la capacidad espiritual. Dios nos creó con una naturaleza dual. Nosotros somos materia, pero también somos espíritu. Y en ambos ámbitos nosotros tenemos que considerar la realidad de la cual vivimos y de la cual participamos. Y entonces, para enfrentar las situaciones que se dan y resolverlas, afectar aquello que pueda querer afectarnos a nosotros, eliminar todo aquello que pueda crear o significar un propósito adverso en nuestras vidas. Por esa razón es que Dios ha planteado las posibilidades de nosotros entregarle a Él nuestras cargas, sea de la naturaleza que sean. Porque déjame decirte, si en algo se especializa Dios, es en atender situaciones, en atender las cargas. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Dios tiene todas las facultades y ha puesto a nuestra disposición toda esa gama de posibilidades que Él tiene, todo ese poder que Él experimenta para que nosotros podamos usarlo en favor nuestro y participar de su bendición y de su gracia, sobre todo resolviendo problemas, descansando de nuestras cargas, descansando de nuestros problemas, de nuestras ansiedades. Recuerda que el Señor ha hecho posible para ti una oportunidad nueva cada día. Con cada problema que acude a tu corazón, a tu vida, a tu ser en general, Dios ha dado una alternativa. Dios te permite salir de tus cargas. De hecho, Él dice, échamelas a mí encima. El salmista lo decía, echa sobre Jehová tu carga. Jesús lo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y cuando el Señor habla de eso, nos dice el diccionario griego, que cuando Jesús habló de la carga, está hablando de cargas pesadas. Y está hablando asimismo de cargas en todos los ámbitos. Está hablando de la angustia, del problema interno también. Está hablando de las situaciones que nos afectan. Cuando habla de estar trabajado, está hablando de la fatiga humana, de la fatiga física que se desarrolla en virtud de que nosotros hacemos algún trabajo, algún ejercicio, movemos una carga física, y entonces eso nos cansa, nos agobia y nos hace necesitar el descanso. Por eso es que nosotros tenemos que tomar tiempo para el descanso. No podemos nosotros en ninguna circunstancia decir que no queremos descansar. Tenemos que hacerlo. Es una obligación. Además, nuestro cuerpo necesita descanso y nosotros tenemos que dárselo. Si no lo hacemos, estamos violentando el orden inicial de Dios, porque Dios estableció en el principio los parámetros que rigen nuestra vida. Y parte de esos parámetros es descansar. Nosotros tenemos la obligación de descansar, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no podemos esforzarlo, no podemos
experimentar nosotros en nuestra vida unas cargas más allá de las que podemos llevar, porque podemos destruir nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios es clara al respecto. El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos el cuerpo que es el templo del Espíritu. Y él dice claramente, si alguno destruyera el templo del Espíritu, Dios lo va a destruir a él. Así que hay sentencia divina para aquel que se olvida del descanso. Por eso no podemos decir, no, yo no necesito descanso. Yo estoy demasiado ocupado, estoy demasiado trabajado, tengo muchas cargas, tengo muchas situaciones, no puedo descansar. Eso es falso. Dios te programó para que tú descanses. Y si no lo haces, le das cuenta a Dios. Tendrás que darle cuenta a Dios por eso. Y la Biblia establece claramente que lo que hay para ti es condenación si no cuidas tu cuerpo. Por eso es que hay que atender nuestras condiciones de salud. Si tú te sientes enfermo, tienes que atender eso, porque la enfermedad produce un cansancio, un agotamiento, un pesar en tu corazón, en tu cuerpo, en todo, y necesitas darle atención. Por eso existen los médicos, por eso existen los tratamientos, por eso existen los medicamentos, teniendo cuidado obviamente, pero nosotros tenemos que prestarle atención a nuestro cuerpo para que esté saludable, porque ese es el propósito de Dios. Dios te permite, mejor dicho, esas cargas. Puede ser cargas, como digo, físicas, y Dios las permite, pero Él a la misma vez te da la solución, la alternativa. Y la alternativa es Él. Dios es el único con capacidad absoluta para enfrentar cualquier situación. Por eso es que cuando nosotros nos enfermamos, vamos donde Dios, le pedimos a Dios, intervenimos con Dios, intercedemos ante Dios por las personas, por ejemplo, cuando están enfermas. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, porque podemos hacer milagros en su nombre, eso lo dice la palabra. Y es porque Dios nos facultó para ello, porque Dios quiere que el cuerpo esté sano. Si tú descuidas tu atención al cuerpo, le vas a tener que responder a Dios, y la consecuencia final es tu destrucción, tu condenación. Eso está claro en la Biblia y nosotros tenemos que predicarlo. Así que nosotros, los ministros de Dios, tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que descansar también. Yo he escuchado ministros que dicen, yo no tengo tiempo para descansar. Falso, tienes que tenerlo. Recuerdo cuando comencé mi trabajo pastoral, estaba tan envuelto en el trabajo, me involucré tanto, me gustó tanto, me desarrolló en mí un sentido tan grande de responsabilidad por las almas, por la obra de Dios, que yo empecé a trabajar sin descanso. Y estuve 3 años organizando cosas, llevando a cabo actividades, ministrando, en fin, interviniendo, aconsejando, haciendo toda la labor pastoral necesaria. Que estuve 3 años así. No tomé ni un solo día de descanso, no tuve vacaciones, decidí seguir trabajando y trabajando. ¿Saben qué pasó? Un día Dios me llamó la atención y me dijo, estás mal, tienes que descansar, tienes que darle descanso a tu cuerpo. Y tuve que hacerlo y aprendí la lección. Desde ese momento en adelante entendí lo que Dios me dijo y me dispuse entonces a tomar descanso, porque es importante, a cuidar mi cuerpo, a atender mis asuntos físicos en mi cuerpo, las enfermedades que vengan, lo que sea, tengo que atenderlo. Y lo mismo te digo a ti en este día, tienes que atender tu cuerpo. Yo no sé a quién Dios está hablando en este sentido, pero estoy seguro que está hablando a alguien, porque Dios tiene el propósito de enseñarnos, de orientarnos sobre todas estas cosas, porque es imposible que nosotros no le prestemos atención, porque son parte de nuestras responsabilidades ante Dios. Así que las cargas están ahí y van a producir agotamiento, van a producir cansancio, van a producir agobio, pero Dios es tu descanso. Yo quiero que tú entiendas eso. Además, Dios te dio opciones de descanso en la vida, te enseñó cómo hacerlo y Dios espera que tú lo hagas. Así que, pero no es solamente, como dije, cansancio físico y cansancio emocional, porque esas dos medidas están, esas dos condiciones pueden darse en la vida, pero también hay un problema que es mayor que ambas, y es el problema espiritual. Espiritualmente nosotros también nos cansamos, nos agobiamos. Espiritualmente también nosotros experimentamos situaciones adversas en nuestras vidas que tenemos que atender, porque Dios nos creó con esa capacidad. Dios nos dotó con la facultad para relacionarnos con Él, y en el ámbito de esa relación
nosotros nos cansamos. Recibimos a veces cansancio espiritual porque estamos luchando, como dice la palabra del apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y Satanás se ha tomado la iniciativa de querer destruir al ser humano. ¿Saben por qué? Porque haciéndolo, él destruye la obra de Dios. Y el propósito de Satanás, como siempre he dicho, es dañar la obra de Dios, es hacerle daño a Dios, es tratar de dañar aquello que Dios hizo como bueno, especialmente al ser humano. Por eso es que ataca tanto al hombre. Por eso es que a nosotros, los que servimos al Señor, nos tienta, nos presenta situaciones adversas, trata de destruirnos como sea posible, no solamente en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestras emociones, en fin, en todo. Satanás intenta dañar al ser humano porque dañando al ser humano él piensa que le hace daño a Dios, y porque él es el adversario por excelencia y él ha querido hacer su trabajo bien, aunque es un trabajo negativo, aunque es un trabajo adverso, pero él sabe hacer su trabajo y logra su objetivo en muchas ocasiones, y el ser humano se ha olvidado de Dios en muchas instancias. Por eso es que tenemos necesidad de descansar espiritualmente, y cuando Jesús nos invita a descansar en esta ocasión, nos habla del descanso espiritual, sobre todo de aquello que está agobiando nuestra vida, de aquello que está dañando nuestro ser, nuestra interioridad, que está dañando la profundidad de nuestra vida, porque internamente hay muchas cosas que se dan y nosotros tenemos que estar pendientes para poder enfrentarlas y vencerlas en el nombre de Jesús, que es la única opción que nosotros tenemos para enfrentar al diablo y sus huestes. Tenemos la oportunidad de hacerlo porque Cristo está con nosotros, sobre todo porque Él me dijo: echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Él me ha dicho: ven a mí si estás trabajado, ven a mí si estás cargado, porque yo quiero hacerte descansar. Aleluya. Las palabras del profeta inciden en esta realidad para nosotros y nos advierten y nos enseñan. Jeremías habló sobre la importancia de nosotros prestarle atención a las cosas importantes en el camino de la vida, porque nosotros estamos en una jornada, en un camino, en un curso de vida. Tu vida es eso, un curso, una jornada que tú emprendiste un día hasta que llegas al punto final. Es un camino largo, posiblemente en algunos es más corto, en otros es más largo, pero es un camino largo que nosotros nos toca vivir. Algunos ya estamos en las postrimerías, hay otros que están comenzando, pero en ese curso de vida hay que estar pendiente de muchas cosas, porque a veces nos imponemos cargas que vienen como consecuencia de las acciones que llevamos a cabo. El ser humano se ha empeñado en llevar a cabo muchas cosas y algunas de ellas son buenas, hay otras que son malas, unas resultan bien, otras resultan mal. Y lo importante es que nosotros aprendamos de todo eso, aprendamos de las buenas y aprendamos de las malas. Aprendamos que es importante prestarle atención a todo. Hay gente que le presta atención a algunas cosas, a otras no. Tienes que prestarle atención a todo. A veces inclusive las cosas que parecen menos significativas son las más importantes. A veces las más pequeñas vienen a ser las más grandes. Salomón decía: cazadnos las zorras pequeñas, porque son las que se echan a perder los sembrados, porque nuestras viñas están en cierne. Y nosotros tenemos que prestarle atención a todo. Hay cosas que nos parecen insignificantes, posiblemente esas pueden ser las más dañinas en la vida, porque apenas se ven. Y lo que no se ve inicialmente, a la larga crea un efecto muy nocivo, muy dañino en nuestras vidas, y tenemos entonces que prestarle una atención grande. Las infecciones a veces comienzan con un puntito en el cuerpo, en la piel o en algún lugar, en algún órgano, y nosotros pues no le prestamos atención porque es algo pequeñito, pero cuando empieza a desarrollarse y empieza a crecer, muchas veces llega a afectar todo el cuerpo. Y ahí es que entonces nos damos cuenta del error que cometimos al no atender a tiempo aquello insignificante. Lo mismo pasa en todos los ámbitos, emocional y espiritual, psicológico, como sea. Nosotros tenemos que prestar atención a todas las señales que nos da el cuerpo, que nos da la vida, para nosotros enfrentarla. Por eso es que en el curso de vida que tenemos, Dios nos capacitó para enfrentarnos a todo. ¿Pero cómo? El profeta Jeremías lo dice. Él decía, fíjate cómo nos habla Jeremías. Él dice: paraos en los caminos, párate en el camino. ¿Por qué? Porque cuando yo voy por un camino,
yo tengo que saber, primero tengo que saber que estoy en el camino correcto. ¿Ya? Segundo, tengo que saber cuáles son las posibilidades que puedo enfrentar. El camino puede tener bifurcaciones, el camino puede tener desvíos. Y yo tengo que saber que me mantengo en el camino principal, que no estoy tomando un desvío que me lleva en otra dirección. Yo puedo llegar a un cruce y puedo tomar la opción de, o a lo mejor necesito tomar la opción de desviarme, de cambiar el curso, en vez de seguir derecho, a lo mejor doblar a la derecha o a la izquierda. Todo eso puede pasar. Por eso yo tengo que pararme en el camino en unos momentos, especialmente si puedo tener alguna duda, ¿ya? Se supone que nosotros no tengamos duda en el camino del Señor, pero hay gente que siempre las tiene. Hay gente que no ha entendido ciertos conceptos del Evangelio. Dios quiere que tú entiendas los conceptos, porque el Evangelio es conceptual. Yo siempre he enseñado que el Evangelio es conceptual. Lo importante son los conceptos fundamentales, que tú los domines, que tú los entiendas, que tú los puedas explicar. Porque de no hacerlo, entonces no entiendes qué es lo que tienes que hacer. No sabes qué es lo que tienes que hacer y cometes errores. Por eso yo enfatizo mucho en el hecho de que tenemos que entender bien los conceptos asociados al Evangelio, porque son los que determinan la vivencia que nosotros vamos a llevar a cabo, cuáles son las acciones que vamos a tomar, cuáles son las decisiones que vamos a efectuar. Así que es importante pararse en el camino. Esa es una de las recomendaciones del profeta. Párate en el camino, no sigas adelante, no sigas dando pasos inciertos, porque quizás en tu vida has encontrado cosas que no te han salido como pensaba, porque estás en el camino equivocado. Hay gente que espiritualmente toman caminos incorrectos. Como les hablaba hace unos días, hay caminos que parecen, como decía el profeta, el sabio Salomón, hay caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. No es lo que parezca, es lo que sea. Y en la vida nosotros enfrentamos muchos caminos, especialmente en este asunto espiritual. Hay gente que se pregunta cuál es la iglesia verdadera, o algunos lo dicen, ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, religión verdadera ninguna. Yo te presento el Evangelio, que no es una religión. El Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos el camino correcto, porque es el camino que nos lleva hasta Dios. Eso está dicho en la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Yo creo lo que dice la Biblia. No me importa lo que digan otra gente, otros libros, otras cosas. La Biblia es el libro por excelencia, es la norma de fe y conducta de los cristianos. Nosotros creemos firmemente que lo que dice la Biblia es lo correcto. Y la Biblia establece claramente eso, que hay un solo camino que conduce a la vida, y ese es Cristo. Y nosotros, buscando a Cristo, encontramos la vida. Aleluya, qué maravilloso, ¿verdad? Pues mira, en el camino que tú llevas, tienes que pararte muchas veces. Hay momentos para detenerse. No podemos seguir en esta carrera, en este transitar, así, sin detenernos, sencillamente porque entramos un camino. No. Si tú estás seguro que es el camino correcto, aún así tienes que pararte en ciertos momentos, porque a veces podemos encontrar ciertos obstáculos. La Biblia nos deja ver que el camino de Cristo es un camino con obstáculos. Es un camino angosto, es un camino que es difícil transitarlo. Por eso hay que detenerse en ocasiones, hay que mirar para entonces tomar decisiones. Y Jeremías nos dice, párate en el camino y mira. Mira, porque tienes que saber que tu dirección es la correcta. Tienes que estar pendiente, aleluya. Porque aquí en la tierra, por ejemplo, a veces nosotros cuando vamos por un camino, una carretera, en un automóvil, yo me he tropezado muchas veces con situaciones como esta, de que llego a una intersección y tengo que mirar. Usted no puede cruzar una intersección sin mirar. Aunque haya un semáforo y usted tenga el semáforo a su favor, aunque el semáforo esté verde, usted no puede sencillamente cruzar sin mirar, porque hay gente que no le hace caso a los semáforos. Hay gente que tiene una actitud de no obedecer las leyes, y esa es su decisión, y ellos llegan a un semáforo aunque esté rojo y siguen su curso sin detenerse. Y si usted, a mí me ha pasado en ocasiones, si no me detengo, pues voy a tener problemas serios, porque me pueden chocar, me pueden destruir, me pueden matar. Porque cuando un carro viene a velocidad y no se detiene, si tropieza con otro, es muy probable que haya un accidente muy fatal. Y nosotros tenemos que tener cuidado, por eso es que tenemos que detenernos y mirar. No puedes cruzar una intersección así. Por eso es que la Biblia te recomienda mirar. Aleluya. Y yo, como les digo, he visto eso muchas veces y lo he experimentado. Y gracias a Dios que Él siempre nos ha cuidado.
porque Dios está pendiente de sus hijos. Aleluya. Y por esa razón estamos en este día ofreciéndote la alternativa eficaz. Pon tu carga en las manos del Señor, porque cuando tu carga esté en las manos del Señor, Él se ocupa de atenderla. Él se ocupa de brindarte la satisfacción que tú necesitas con una solución adecuada. Aleluya. Por eso hay que estar pendientes en todo momento. Hay que mirar. Párate en los caminos, como dijo el profeta, y mira. Aleluya. Pero algo más él dijo, y pregunta por las sendas antiguas. Aleluya. La senda antigua es la senda original, la senda que Dios trazó. De eso es que se trata. Hay gente que cualifica mal en esta tierra. Yo he oído mucha gente a veces interpretando esto y hablando sobre unos conceptos que pueden o no ser y que muchas veces no son, porque no tienen que ver con el propósito original de Dios. A mí no me importa lo que piense nadie en términos de lo que yo creo, porque lo que yo creo está fundamentado en lo que Dios puso en mi corazón, lo que Dios me dio en su palabra, y yo lo seguiré llevando. Y mucha gente dirá, pues tú estás en la senda antigua. Claro que estoy en la senda antigua, claro que estoy sirviendo al Señor como Él estableció, porque eso es lo que establece la palabra. Yo tengo que preguntar por la senda antigua. No puedo seguir las modalidades porque sean las modernas. Hay gente que se olvida de lo que pasó anteriormente. Esto ocurre en todas las modalidades de la vida, en todos los aspectos. Mucha gente sigue tomando lo que llega y se olvida de lo que pasó, pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio yo tengo que estar pendiente de lo que Dios hizo conmigo, de lo que Dios hizo en el principio, de lo que Dios hizo con Jesucristo. Todo eso es la senda antigua, de lo que Dios estableció, las normas que Dios estableció como buenas para sus hijos, las normas de santidad, las normas de mantener un estilo de vida a tono con su propósito. Dios estableció muchas cosas y ese es el camino, la senda antigua. Eso es lo que nosotros tenemos que andar buscando. Tenemos que preguntar por ella. Si no sabes lo que es, pregunta, porque Dios quiere que tú entres a la senda antigua. Esa es la que te lleva a la vida eterna. Esa es la que te encamina hacia Dios. Hay que preguntar por la senda antigua. Hoy nosotros nos dejamos llevar por las cosas modernas. A veces pensamos que el Evangelio responde a la cultura o al momento histórico particular. Y hay gente que lo que quiere es estar al día, simplemente. Pues no, para nosotros estar al día tiene que ser caminar por la senda antigua. Porque eso es lo que Dios estableció como bueno en el principio. Y lo que Dios estableció sigue teniendo vigencia. Por eso no te desvíes en ninguna forma. Solamente la senda antigua es la que te lleva hasta Dios. Es la que define los parámetros necesarios para tú participar de la gloria de Dios, para tú entrar en la dinámica del Espíritu, para tú entrar en la dinámica del Evangelio, para tú poder avanzar con gozo, con entusiasmo y con certeza, con seguridad, sabiendo que estás en el camino correcto y que Dios te lleva a su presencia a través de esa senda. Aleluya, por antigua que parezca. La gente en esta tierra cada día está buscando lo que es nuevo. Mira, eso nos pasa por ejemplo en la música. Hay muchos cánticos hermosos en el Evangelio. Nosotros aprendimos desde que entramos al Evangelio, empezamos a aprender cánticos. Pero ¿sabes qué pasa? Mucha gente empieza a cantar lo que aprenden, pero después siguen buscando qué es lo nuevo, qué es lo que está presente en el medio ambiente actual. Y vamos olvidando lo anterior. Y eso no es que sea malo. Hay que cantar para Dios. Y cualquier cántico, después que sea dedicado al Señor, después que sea inspirado por Dios y sea dedicado a Dios, porque hoy hay cánticos de todo tipo, ¿sabe? Inclusive hay hasta cánticos genéricos, que usted se lo puede dedicar a cualquiera. Y hay gente que le dedica unas canciones, que canta unas canciones que piensan que son para Dios y no son para Dios. ¿Sabe qué? Lo que se canta para Dios se llama himnos o cánticos espirituales. Hay gente que ha tomado la costumbre, ya le han cambiado hasta el nombre a los himnos. Ahora le llaman canciones o le llaman temas. No, a Dios se le cantan himnos y cánticos espirituales, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que seguir en la senda antigua. Lo que Dios estableció es lo correcto. Nosotros no podemos seguir cambiando porque entonces no se sabe a quién le cantamos. Todo el mundo sabe que un himno se le canta a Dios. Un cántico espiritual, ¿para quién es? Es para Dios. Pero cuando usted dice yo voy a cantar un tema, ¿para quién es eso? Para cualquiera. Inclusive hay canciones o hay supuestos himnos
que se cantan y usted no sabe para quién son. Usted se lo puede cantar lo mismo a una mujer como producto de un enamoramiento, o se lo puede cantar a Dios, se lo puede cantar a la patria. Y nosotros tenemos que estar definidos a quién le cantamos. Eso es la senda antigua. Yo tengo que poder cantarle a Dios, porque Él es el merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Yo puedo tener unos cánticos patrióticos, por ejemplo, eso no está mal. Hay canciones que son bonitas, pero eso no, si no se dirigió a Dios, no se puede cantar en la iglesia. Eso yo lo creo, y lo creo firmemente, porque nuestros cánticos tienen que ser dirigidos a Dios. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Eso es parte de la senda antigua. Y nosotros podemos seguir adquiriendo cánticos nuevos. Hay inspiraciones todos los días. Aleluya, eso lo sabemos y lo practicamos. Pero no podemos sustituirnos con otros porque esto es lo que está de moda hoy. No, las modalidades no es lo importante. Hay gente que se deja arrastrar más por la modalidad que por el concepto. A mí lo que me importa es el concepto. Las modalidades tienen un momento, pero pasan. ¿Y qué vas a hacer? Cuando pasó esa modalidad, te vas a olvidar de eso y vas a entrar en otra modalidad. Y ese es el problema que tiene mucha gente con respecto, por ejemplo, al concepto de la santidad. El concepto de la santidad, que es parte de la senda antigua, lo que implica es que yo tengo que vivir de acuerdo a los parámetros que Dios estableció, independientemente de las modalidades. Hay modalidades en el ámbito moderno que se ajustan muy bien al concepto de la santidad, hay otros que no. Lo mismo había modalidades en la antigüedad que no se conformaban al ambiente espiritual y al de la iglesia. Pero eso pasa en todas las culturas, en todos los momentos históricos, en todas las edades. Pero nosotros lo importante es que estemos claros en qué es la senda antigua. La senda antigua no es otra cosa, lo que Dios estableció en el principio, por eso es que se llama antigua. Porque Dios lo estableció en el principio para su pueblo. Y el pueblo de Dios, si yo me llamo pueblo de Dios, si yo digo pertenecer al pueblo de Dios, yo tengo que caminar por la senda antigua, porque es la única que me lleva a la presencia de Dios. Y ahí es que el Señor nos habla correctamente sobre lo que tenemos que hacer. Aleluya. Porque ¿sabe lo que decía Jeremías? La senda antigua, ese es el buen camino. Fíjate cómo él dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él. Hay que caminar por ese buen camino. No podemos caminar por otro. Como decíamos el domingo pasado, ese es el camino correcto. La senda antigua. El buen camino. Aleluya. Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe lo que nos dice el profeta inspirado por Dios? Él dice, entonces vas a hallar descanso para tu alma. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el trabajo en la vida, en el ámbito que sea, físico, emocional o espiritual, nos produce cansancio, agotamiento, agobio. Pero óyeme bien, caminar por la senda antigua nos trae descanso. Eso es lo que me dice la palabra. Eso es lo que Dios me dice. Por eso es que Jesucristo dice, echa sobre mí tu carga. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, trabajados y cargados. Vengan a mí. Vengan, entra en mi camino. Métete en la senda antigua, porque esa es la única que te lleva a Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Aleluya! Yo os haré descansar. Esa es la solución, esa es la alternativa, esa es la oportunidad que Dios te brinda. Y yo te invito para que participes de ella, porque solo así alcanzarás la verdad y la vida, alcanzarás la salvación, alcanzarás la oportunidad de vida abundante que Jesucristo ofreció. Si algo yo te puedo decir en este día, es que lo que Jesucristo ha ofrecido, Él lo cumple. Y si Él te dice que eches tu carga sobre Él, que si estás trabajado, no importa de qué naturaleza sea el agobio que hay en ti, de qué naturaleza sea el malestar físico, emocional, espiritual, Él se especializa en resolver problemas. Él se especializa en llevar las cargas,
Él se especializa en despojarte de todo peso, aleluya, y del pecado que nos pueda agobiar. Vivimos un momento histórico donde la gente se ha olvidado de Dios. La gente que nos gobierna se ha olvidado de Dios. La gente que está al frente se ha olvidado de Dios. Están promulgando leyes que están en contra del propósito de Dios para su pueblo, del propósito de Dios para el mundo, para el hombre en general. Y nosotros estamos observando cómo se siguen alterando y afectando las condiciones que debían regir nuestra vida en el medio ambiente. Nuestro gobierno aquí en nuestro país acaba de aprobar un código civil que se olvida del propósito de Dios para el hombre. Establece como buenos unos conceptos que son aberraciones delante de Dios, que no están a tono con lo que Dios estableció en principio en la senda antigua. Miremos cosas como el matrimonio. Se establece en ese código, por ejemplo, que las parejas de hecho tienen los mismos derechos que un matrimonio. ¡Qué aberración! Pues entonces, ¿para qué necesitamos casarnos si yo no tengo ninguna diferencia entre una unión de hecho y un matrimonio? Ese es el pensamiento que va a tener mucha gente de ahora en adelante, y van a echar un lado de matrimonio. Entonces, lo triste que es que se ha llevado el matrimonio al concepto de un contrato legal o una relación sexual. Para mucha gente eso es lo que significa el matrimonio. Pregunto, ¿es eso lo que significa el matrimonio para ti? ¿Un contrato legal o una unión sexual o una relación sexual? ¿Es eso lo que significa el matrimonio? Yo creo que Dios estableció algo mucho más grande que eso. Yo creo que Dios estableció un propósito. ¿Sabes lo que es? Que Dios estableció que el matrimonio tenía un propósito fundamental, y es multiplicar la especie y poblar el mundo, poblar la tierra. Y eso solamente se logra entre un hombre y una mujer. Pues bien, ahora los matrimonios de parejas del mismo sexo combaten, eliminan el concepto que Dios estableció en la senda antigua. Dios estableció que el hombre y la mujer se unen. El propósito de Dios fue ese. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. El sexo se ve natural, normal, solamente en el matrimonio, porque eso fue lo que Dios estableció. Y eso ha funcionado bien a lo largo de los siglos. Pero ahora se quiere alterar lo que Dios estableció. Parejas del mismo sexo que no pueden reproducirse. Y eso es un contrasentido. No se pueden reproducir. Tienen que recurrir a otras tácticas que son también ajenas al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que el hombre y la mujer se unan y de esa unión surja una criatura nueva, que son los hijos. Pues no, ahora quieren tener hijos por la fórmula esa in vitro, quieren tener hijos por adopción, quieren tener hijos por la subrogación materna, el vientre subrogado, en fin, están inventando un montón de conceptos que son anormales dentro del orden de Dios, dentro de la senda antigua. Dios no está agradado de eso. Dios no puede agradarse de eso. Porque vivimos un momento histórico donde inclusive se han olvidado de que la criatura de Dios, el ser humano, es importante. Y que Dios tiene cuidado de todos, sin importar edades, sin importar condición física, condición emocional, condición de la naturaleza que sea. Dios está pendiente para ayudar, para atender. Y hoy nosotros estamos viendo cómo están cambiando muchas cosas. Se está cumpliendo la profecía inclusive. Isaías había profetizado que en este último tiempo seríamos gobernados por muchachos, jóvenes. Y no hay nada malo que un joven adquiera una posición, no. Pero se nos olvida a veces que la juventud por sí sola no es suficiente. Que el conocimiento intelectual por sí solo no es suficiente. Nosotros acabamos de experimentar eso en nuestro país. El pueblo escogió un gobernador sin experiencia, sin ninguna experiencia, no había administrado ni una casa. Y el pueblo lo escogimos como gobernador, vamos a decir, como pueblo. ¿Ah? Y después nos dimos cuenta que no tenía experiencia, que no entendía lo que es el gobernador. No lo entendía. Por eso el pueblo decidió sacarlo. Una cosa muy amarga, muy difícil en medio de la sociedad, que ha creado unas complicaciones severas. Pero eso ocurre porque estamos desenfocados. El mundo está desenfocado. Por eso estamos viendo las crisis que están aconteciendo. Y que ni siquiera a veces nos damos cuenta de que estamos en crisis.
El mundo está en crisis. Hace unos años hablamos de que iban a pasar unas cosas en el tiempo del fin, porque la Biblia lo dice. Hablábamos de terremotos, de hambres, de pestilencia, de huracanes, de volcanes, tanta cosa que iban a pasar en el tiempo del fin. La gente, la violencia, todas esas cosas. ¿Saben qué? El tiempo del fin llegó. Estamos experimentando ya lo que la Biblia decía hace tantos años. Ha dicho por años, desde que se escribió. Y que nosotros lo veíamos como en el futuro. Pues ¿sabes qué? El futuro llegó. Estamos experimentando el tiempo del fin, en el cual este mundo va a ser juzgado. Pero ¿sabes qué? Antes que eso ocurra, nosotros esperamos la experiencia gloriosa del arrebatamiento de la iglesia. Porque Pablo decía, sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para estar con el Señor. ¡Aleluya! Ese momento está a las puertas. Falta muy poco. Yo no tengo ninguna duda de que estamos en los albores del arrebatamiento de la iglesia. Que las cosas en este mundo ya han llegado a unos límites, a unos extremos. Que se preparó el escenario, ya está listo el escenario para que aparezca el hijo de perdición, como llama la Biblia, el anticristo, que va a aparecer. ¡Aleluya! Pero antes que eso la iglesia se va. Pero oye, todas las crisis que están en el medio ambiente hoy van a desembocar en la aparición de un líder mundial. La globalización, el nuevo orden, todo eso es parte de este proceso. Y yo quiero que tú sepas eso. Yo quiero que tú sepas que es tiempo todavía de entregarle tus cargas al Señor. Es tiempo todavía de que tú recapacites. Es tiempo todavía de que tú entiendas que es importante estar en la senda antigua, que es importante caminar por ella, que es importante escoger el buen camino, porque solo entonces vas a alcanzar descanso para tu alma. Solamente así vas a alcanzar la oportunidad de tener acceso al reino de Dios en toda su extensión, en toda su plenitud, porque ese es el propósito de Dios para aquellos que le honramos. Yo te invito a ser de los que honra al Señor. Te invito a ser de los que participa de la gloria de Dios. Te invito a ser de los que buscan ardientemente la oportunidad de permitirle a Dios gobernar su vida a través de su corazón. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Participa de la vida eterna. Yo te invito a que te unas conmigo, porque yo estoy seguro de que me espera la vida eterna. Pronto entraremos al disfrute pleno de la eternidad, y no necesariamente a través de la muerte, porque hay una promesa de Dios, y sabes que Dios cumple sus promesas, y la promesa fue que Él nos llevaría ante Él. Jesús dijo, yo volveré. Y aunque mucha gente a veces no entiende el concepto de la escatología, ¿verdad? Los eventos que están ahí, hay dos eventos básicos, fundamentales, que te tengo que decir en este día. Está el arrebatamiento de la iglesia, que es el primer evento, es el que va a marcar el desenlace final. Cuando la iglesia se vaya, una vez que la iglesia se vaya, entonces en este mundo van a empezar a acontecer muchas cosas, incluyendo la aparición del líder mundial. Va a empezar el proceso que se llama la Gran Tribulación, con un periodo inicial de 3 años y medio de aparente paz en el mundo. Pero luego, a la mitad de la semana, como decía Daniel, se va a manifestar claramente el hombre de pecado. Aquel inicuo, como decía Pablo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Aleluya. Y esa venida será 7 años después que la iglesia se vaya. Por eso es que Daniel nos habla de la semana 70, en la cual van a acontecer todas estas cosas del fin del siglo. Cuando el mundo va a experimentar la tribulación más grande en toda su historia. Los judíos van a recibir la persecución peor que ellos puedan haber experimentado en toda su vida. Y van a tratar de aniquilar al pueblo judío. Eso te lo explico otro día. Pero lo importante es que nosotros estemos listos. ¿Por qué? Porque ese día no es para nosotros. En ese momento, cuando Jesucristo descienda a la tierra, la Biblia nos dice que nosotros como iglesia vendremos con Él.
porque ya no fuimos anteriormente. 7 años antes nos fuimos con Cristo y volveremos con Él a reinar aquí en la tierra. Porque eso es lo que la palabra de Dios establece. Eso es lo que yo te puedo decir de parte de Dios en este día. Y eso es lo que yo quiero que tú analices. Porque para eso, para llegar hasta allí, tienes que entrar a la senda antigua. Tienes que empezar a preguntar por la senda antigua. Tienes que pararte en el camino. Tienes que mirar. Tienes que preguntar por la senda antigua. Tienes que andar por ella. Y entonces hallarás el descanso para tu alma. Amashaya. Entonces se cumplirá lo que Jesucristo te dijo. Aleluya. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Quieres tener descanso eterno? Jesucristo es la alternativa. Una decisión importante para ti en este momento. Te pido que lo consideres. Por lo menos analiza lo que te he dicho. Analízalo, evalúa tu situación. Y si descubres que no tienes la solución correcta en tu vida, te invito a que te comuniques con nosotros a través de este medio. Aleluya. Escríbenos y nosotros vamos a orar por ti. Hoy es un buen día. Si decides que este es tu día, tienes acceso a nosotros a través de este medio. Escribe una nota. Yo me entrego a Jesucristo. Yo quiero a Jesucristo como mi Salvador. Yo quiero participar de la vida eterna. Yo quiero entrar a la morada celestial. Yo quiero tener el descanso en la presencia del Señor. Óyeme bien, nosotros tenemos unas versiones estereotipadas en nuestra sociedad que a veces pensamos que tienen sentido y muchas de ellas no lo tienen. ¿Sabes cuál es una de ellas? Hay una expresión que nosotros usamos cada vez que muere una persona que decimos que descanse en paz. Eso no es correcto. La persona solamente puede descansar en paz si murió en Cristo. Porque si murió sin Cristo, no hay descanso. Lo que hay es condenación eterna. Lamentablemente eso es así. Yo no quisiera tener que decírtelo, pero te lo tengo que decir porque es mi responsabilidad. Ahora, hay descanso eterno si tú caminas por la senda antigua. Escoges a Jesucristo como el camino. Y entras ahí. Le entregas tus cargas al Señor. Aleluya. Si tú estás trabajado y estás cargado, el Señor te lo dice. Ven a mí. Ven a mí. Vengan a mí. Todos los que estén trabajados y cargados. Y yo los voy a hacer descansar. Y te lo dijo antiguamente a través del profeta Jeremías. Paraos en los caminos. Mirad. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Caminad por él. Y yo daré descanso para vuestras almas. Esa es la opción. Te la presento en este día. Yo quiero orar por ti. Voy a hacerlo. Voy a asumir que tú estás tomando la decisión. Aleluya. Y le voy a dar gracias a Dios por esa decisión que tú tomaste. Aleluya. Te invito a que ores conmigo en este momento. Y voy a orar también por aquellas personas que se han comunicado con nosotros para indicarnos que tienen alguna necesidad, enfermedad, condición de provisión, de protección, de lo que sea, necesidad de lo que sea. Dios tiene una opción para cada uno. Aleluya. Oramos. Padre, yo te alabo y te glorifico. Te doy gracias, porque en tu bondad y en tu misericordia, oh Dios, tú nos hablas, tú atiendes nuestras necesidades. Tú, mi Dios, observas nuestros conflictos. Señor, miras nuestras cargas, las tomas sobre ti cuando nosotros te las entregamos. Oh Dios, yo me gozo porque yo te entregué mis cargas un día y no he vuelto a saber lo que es estar cargado. No he vuelto a saber, Señor, lo que es tener una crisis sin solución, porque tú, mi Dios, te encargas de ella. Mis pecados tú los tomaste, Señor, a través de Jesucristo. Señor, tú los llevaste en la cruz. Y entonces los tomaste y los sepultaste en el lugar más profundo, donde tú, ni siquiera tú te puedes acordar de ellos. Gracias, mi Dios, te doy por eso. Te doy gracias por las vidas que han escuchado este mensaje, esta palabra. Por aquellos, mi Dios, que han tomado la decisión de entrar a tu reino, de entrar a tu presencia, de participar de la vida en Cristo. Gracias, Señor, por ellos. Te ruego, mi Dios, que los recibas. Los pongo en tus manos, los entrego ahí porque sé que ahí están seguros. Glorifícate en sus vidas.
Prepárales para, Señor, entender tu propósito, para servirte y para honrarte. Dios mío, llénalos de tu Espíritu Santo y permíteles experimentar tu grandeza. Asimismo, mi Dios, los que estén enfermos, los que estén afligidos, los que tienen alguna situación, alguna condición, alguna necesidad, Señor, particular, de protección, de provisión. Mi Dios, porque están agobiados por alguna causa, están afligidos. Mi Dios, tienen tristeza, trae gozo, trae bendición, trae sosiego, trae paz. Ayúdales en todo. Lo doy por hecho, mi Dios, porque yo sé que tú me oyes y tú atiendes la necesidad de cada persona en particular, conforme a tu propósito. Así está hecho, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy por compartir con nosotros en este día. Gracias por atendernos, por escuchar la palabra de Dios. Te ruego que sigas pendiente y que sigas procurando ser agradable a Dios. Y te invito a continuar con nosotros martes y jueves a las 7 de la noche y todos los domingos a las 9. Estoy contigo para otro mensaje más de la palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te damos las gracias por sintonizarnos y queremos recordarte que continuamos con nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos siempre para que recibas una bendición fresca y palabra de Dios para tu vida. Recuerda que cuentas con nosotros en la cuarentena porque somos personas comunes, somos tu comunidad, somos tu familia, somos una iglesia para ti.